¿Sí? Hola. Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos aquí un poquito en representación, estos 4 alumnos del Instituto Roger de Llúria, de otros alumnos que también han participado en la charla que hoy vamos a ver, con grasas para adelgazar. He tenido el honor de ser profesor y tutor de estos alumnos durante este curso. Para mí es un placer y un orgullo que ellos estén aquí dando esta charla. Son alumnos que son o pertenecen a una generación que va a ser realmente exitosa en el mundo de la nutrición, estoy convencido. Y simplemente daros paso a ellos y espero que os sea de vuestro interés la charla. Nosaltres som alumnes del Roger de Llúria, com ha dit el Marc. Som la Gina, el David, l'Alba i jo, la Judit. Y anem a presentar los greixos para adelgazar. Para empezar, vamos a ver también la importancia de las kilocalorías en la dieta, o no. También el organismo, cómo funciona según el genotipo ahorrador. Seguidamente veremos qué tipos de grasas, las buenas y las malas. Después veremos cómo las grasas afectan en las hormonas, la ansiedad y la saciedad. Seguidamente veremos cómo afectan las grasas en nuestro intestino, teniendo en cuenta la microbiota. Y seguidamente veremos comparativa de dietas, tipos de dietas, que explicaremos la cetogénica y la evolutiva. Y seguidamente al final veremos a largo plazo cómo afectan las grasas. Primeramente vamos a ver qué son las kilocalorías. Las kilocalorías básicamente es la energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Estas kilocalorías, esta energía sería como las pilas en los electrodomésticos, en las máquinas, que son las que nos aportan la energía para que día a día hagamos nuestra actividad diaria. Wilbur Owen era un químico estadounidense, el cual hizo un estudio a través que hizo el método de contabilidad de kilocalorías. Las dietas que hacía él era simplemente otorgaba kilocalorías a cada alimento y a partir de cada alimento que ingeríamos sacábamos la energía que nosotros diariamente necesitábamos. Entonces, si nosotros no ingeríamos más kilocalorías de las necesarias, nos engordábamos, y si ingeríamos menos de las necesarias, nos adelgazábamos. Podemos ver aquí como Wilbur Owen, según la teoría de las kilocalorías, nos decía que una manzana era lo mismo que una galleta. Vamos a ver, una manzana, según la teoría de Wilbur Owen, sí que es una galleta, pero teóricamente, según los nutrientes que nos aportan cada alimento, no es lo mismo. Por lo tanto, no podemos simplificar a un simple cálculo de kilocalorías la alimentación diaria. Por lo tanto, no nos podemos basar en este método, sino basarnos en los nutrientes que realmente nos aportan. Por lo tanto, no es lo mismo una manzana que una galleta. Según el estudio de la Universidad de Tufts, la doctora Jessica Smith hizo un estudio a 120.000 personas en las que se les aportaron unas dietas, las cuales en una se basaba en las kilocalorías aportadas y en la otra se basaba en la combinación de alimentos. Podemos ver que el estudio salió que realmente no era efectivo basarse en las kilocalorías, sino la combinación de los alimentos según los nutrientes que nos aportan. Hemos dicho que las kilocalorías no son importantes para tener en cuenta la dieta, tendremos que centrarnos en los nutrientes. Nosotros vamos a focalizarnos en las grasas y bueno, vamos a ir al origen de los tiempos. Básicamente, al origen de los tiempos estaba el Homo sapiens, el que tenía que estar varios periodos de tiempo en los que no podía ingerir alimentos debido a que tenía que recolectar, tenía que cazar, por lo tanto estaba en una situación en que durante mucho tiempo podría estar básicamente sin comer. Por lo tanto, el organismo hizo una adaptación y el genotipo ahorrador se encargaba de que si se pasaba mucho tiempo sin ingerir ningún tipo de grasa, el Homo sapiens sobreviviera. Por lo tanto, el Homo sapiens prefería grasas, o sea, comida grasa, comida que le aguantara durante mucho tiempo y así poder sobrevivir. ¿Qué sucedía? Que cuando el Homo sapiens estaba mucho tiempo sin ingerir ningún alimento grasoso con lípidos,
el metabolismo se reducía y gastaba menos energía haciendo los mismos ejercicios. Por lo tanto, cuando el Homo sapiens no ingería grasa, el metabolismo bajaba y se producía un estancamiento. ¿Qué sucede? Esto en la actualidad es un problema, debido a que las personas hoy en día comemos mucha cantidad de comida, no hacemos el deporte que hacía el Homo sapiens, no estamos continuamente cazando ni nada, simplemente cogemos y sacamos de la nevera cualquier alimento, ¿no? Entonces, este problema se ha visto reflejado en que han habido muchas sobrepeso, obesidad y otras enfermedades como las cardiovasculares, en las que nos han visto reflejados la alimentación hoy en día. ¿Qué sucede? Cuando las personas se ven en una situación en que tienen sobrepeso o aumentan de peso, automáticamente asocian grasa con la grasa que se nos acumula en nuestro cuerpo. Pero evidentemente no es así, debido a que mayoritariamente, como bien explicaremos luego, la grasa corporal viene a partir de la ingesta de carbohidratos y azúcares. Por lo tanto, la gente suele disminuir la grasa de la dieta, entonces el genotipo ahorrador se activa, el metabolismo baja y entonces se produce un estancamiento en la que no se ve reflejado ninguna pérdida de peso. Por lo tanto, la solución no sería disminuir las grasas, sino los hidratos de carbono, como bien luego nos explicarán nuestros compañeros. ¿Qué sucede? Nuestra alimentación baja en grasas suele estar acompañada de productos light, productos bajos en grasas. Esto sería un problema debido a que todos estos productos que nos comercializan y que normalmente son procesados y de por sí ya contienen muchos tóxicos y muchos azúcares, estas grasas que les quitan las sustituyen por azúcar, que es lo que antes he dicho, que realmente es lo que nos contribuye a la obesidad. Por lo tanto, sería un problema. Seguidamente, aparte de todos los problemas de obesidad, también tendríamos un déficit de vitaminas. Las vitaminas liposolubles, que serían la A, la K, la E y la D, no las absorberíamos porque son las que se diluyen en grasa. Si no ingerimos grasa, no las absorberíamos. Por lo tanto, tendríamos déficit de estas. Como bien mi compañera después explicará, la vitamina D no solo se trata de una vitamina, sino también de una hormona. Por lo tanto, no sería tan simple como un déficit de vitamina. Vamos a ver qué tipo de grasas tenemos. Hay las grasas buenas y las malas. En las grasas buenas tendríamos el aceite de coco, aceite de oliva, aceite de colza, también tendríamos el aguacate, el pescado azul. Por otro lado tendríamos las semillas como de lino, de chía, de calabaza, las carnes de animales de pasto y otros alimentos que, por lo que suelen tener muchos beneficios a nivel cardiovascular, pues potencian también todo la salud en general. También vemos reflejado que disminuyen la insulina, el azúcar en sangre. Por lo tanto, gente que es diabética o que tiene tendencia sería favorable para ellas. Por otro lado, el contenido también de omega 3 y omega 6 está muy equilibrado y es un buen aporte de estos omegas, y esto nos beneficia a nivel de inflamación, previene el cáncer, también previene las enfermedades cardiovasculares, por lo que veríamos que estas grasas no solo las tendríamos que seguir tomando, sino potenciarlas. Y por otro lado tenemos las grasas malas, en las que podremos ver grasas hidrogenadas y trans, en los que suelen estar en productos comercializados y productos preelaborados, en los que contienen muchas cantidades de azúcares y tóxicos. Por lo tanto, aquí podemos ver como bollería industrial, cualquier comidas rápidas y, como podéis ver, galletas y todo lo que nos suelen vender a nivel del picoteo, ¿no? Entonces, estas también se incluirían los fritos, y lo que nos aportan es el omega 6 que contiene está desequilibrado, no tiene omega 3, la cantidad de omega 6 es excesiva, por lo tanto estos serían favorables, sino que nos causarían inflamación, todo lo contrario que buscábamos con las otras. Y aparte también tienden a desarrollar problemas cardiovasculares, totalmente lo opuesto que buscaríamos, ¿no? El aceite de coco es una grasa saturada. Lo hemos puesto de ejemplo porque se suele decir que las grasas saturadas no son buenas para
salud y es un gran ejemplo de desmentir esto. En las grasas saturadas suelen haber las de triglicéridos de cadena media y hay los de cadena larga. Nosotros recomendamos potenciar los de cadena media, ya que son los favorables. Se han visto en varios estudios en los que se han hecho en 2010 y 2013, en los que estas grasas saturadas buenas nos mejoran a nivel de la salud en general y también contribuyen a la pérdida de peso. Por lo tanto, podemos confirmar que el aumento de grasas buenas aumenta el metabolismo y rompe ese estancamiento anteriormente dicho y favorece la pérdida de peso. Seguidamente mi compañera va a explicar las grasas cómo están relacionadas con las hormonas. Gracias. Las grasas provenientes de los alimentos saludables que ha comentado mi compañera son necesarios para mantener un correcto balance hormonal en nuestro organismo. De hecho, nuestro cuerpo necesita de estas grasas para producir y para mantener un correcto funcionamiento de nuestras hormonas. Como por ejemplo las que os hemos puesto aquí, son hormonas que necesitan de esas grasas para poder fabricarse. Tenemos desde las hormonas sexuales masculinas, las femeninas, que como podéis ver son dos hormonas que son muy importantes en el ciclo menstrual de la mujer y por tanto las grasas son un elemento muy importante en el sistema reproductor femenino. También el cortisol, que es una hormona que se secreta a nivel de la glándula suprarrenal, la aldosterona o la vitamina D, que como ya hemos dicho, la vitamina D no solo es una vitamina, sino que también es una hormona, y esa tiene un papel muy importante en nuestra salud, ya que mantiene funcionamiento de diversos órganos y también de otras muchas funciones. Además de estas, también hay muchas otras que necesitan de grasa para poder funcionar correctamente, como son, por ejemplo, las prostaglandinas, que son un conjunto de moléculas que se encargan de regular un conjunto de procesos fisiológicos en nuestro organismo, como por ejemplo la vasoconstricción o la vasodilatación, la agregación plaquetaria, la respuesta inflamatoria y por tanto que tienen una gran importancia en nuestro cuerpo. Por tanto, si realmente las grasas nos ayudan a construir todas estas hormonas, ¿qué pasa, no? Si no tenemos las grasas? Pues la producción hormonal se ralentiza. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene la materia prima necesaria para poder fabricarlas. Entonces, pues hay un ralentimiento. Por otro, se empieza a desequilibrar las hormonas. ¿Y qué pasa? Que nuestro cuerpo actúa en sinergia. Por tanto, si hay una hormona que se desequilibra, es muy fácil que las otras se vayan desequilibrando detrás y pudiendo dar pues, posteriormente varios trastornos hormonales. Y por último, como ha comentado mi compañera, todas aquellas vitaminas que son liposolubles, que necesitan de grasa para disolverse y poder ser absorbidas, pues no podrá ser y por tanto podemos dar a un déficit. Por otro lado, las grasas también tienen relación con otras hormonas, como por ejemplo sería la insulina. Las grasas nos ayudan a controlar la respuesta insulínica de los alimentos. ¿Por qué? Pero no es lo mismo comer, por ejemplo, una patata hervida que una patata hervida con un buen chorro de aceite. En la primera, la glucosa entraría muy rápidamente en sangre, produciendo un pico de glucosa y como consecuencia nuestro cuerpo haría un pico de insulina para poder meter toda esa glucosa que ha entrado directo en la célula. En cambio, si nosotros metemos un buen chorro de aceite de oliva, lo que hará es que la absorción de estos hidratos de carbono sea mucho más lenta, por tanto, habrá un pico de glucosa mucho más pequeño y la respuesta insulínica como consecuencia será mucho menor, por tanto habrá una mayor regulación. Por otro lado, las grasas también aumentan los niveles de saciedad y cuando aumentan los niveles de saciedad también aumentan los niveles de placer y de recompensa de nuestro cerebro. Y esto lo que hace es que la dopamina, que es un neurotransmisor, esté mucho más calmada y mucho más regulada. Y cuando esta está regulada hace que no nos pida comer tanto. Porque además cuando la dopamina nos hace comer, no nos hace comer un brócoli ni nos hace comer una zanahoria. Nos hace comer bombones, nos hace comer azúcar, nos hace comer todos aquellos alimentos que llevan o mucho azúcar o mucha densidad calórica. Y por tanto que no serían los más saludables del mundo. Esta saciedad que provoca las grasas recientemente se ha visto con estudios que es gracias a esta hormona que se llama oleiletanolamida, que es una hormona que se produce en el intestino en presencia de estas grasas y aumenta la sensación de saciedad. Bueno, en un estudio que se realizó vieron que cuando nosotros ingerimos grasas provenientes de aceite de oliva, de aguacate o de frutos secos, en el intestino se potencia la producción de esta hormona. Y lo que concretamente pasa es que el ácido oleico que contienen estos alimentos, las células de nuestro intestino lo transforman en oleiletanolamida.
Y cuando esta cuna entra en contacto con las terminaciones nerviosas, estas envían una señal al cerebro de que baje o sea, que aumente la sensación de saciedad. Entonces el cerebro es la señal que nos envía. Y por tanto, introducir en nuestra dieta aguacate, frutos secos y aceite de oliva, lo que harán es aumentar y mantener la sensación de saciedad y prolongar los tiempos entre comidas. O sea, que podemos aguantar mucho más entre comidas. Que de hecho, bueno, es una de las cosas que pasa que muchas veces cuando no introducimos grasas es que nos produce pues, más sensación de comer y mucha gente acaba dejando las dietas por esa necesidad de ansiedad o de necesitar de volver a comer. Pues si introducimos grasa, esto no pasa y nos va a ayudar a llegar mejor a la siguiente comida. Sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Ya me roto el hielo. Bueno, en el año 2014 en Estados Unidos, la American Society of Nutrition organizó un congreso. Se me vuelve a ir. Se me va el tiempo. ¿Y las chicas qué pasa? ¿Que se les oye también? Pues las chicas son más guapas. Más que yo. Ahora sí son. ¿Sí? Sí. Vale, como decía que en el 2014 la American Society of Nutrition convocó un congreso para hablar sobre lípidos, sobre todo para hablar de frutos secos. En ese congreso se presentaron varios estudios, entre ellos 6 en particular, donde hacían hincapié en sobre todo en el consumo de almendras y en el efecto saciante que podían tener en las dietas bajas en grasa, en las dietas bajas en calorías. Entonces se dieron cuenta que un buen puñado de almendras, esto no va para una dejación. A ver, hola, probando. Cógelo con la mano. Sí, cógelo así, David. Sí, lo cojo así. Hola. 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 Ahora sí. El hola ya lo repito. Sí. ¿Sí? Tierra llamando a Marte. En estos estudios, básicamente todos ellos se basaban, no me digo, pero bueno, todos se basaban en lo mismo. O sea, llegaban a la misma conclusión, ¿no? Que un buen puñado de almendras, además de tener un efecto saciante, era positivo dentro de una dieta equilibrada, mejorar la ansiedad y el apetito, la adiposidad abdominal, sobre todo la adiposidad abdominal que está muy relacionada con la diabetes tipo 2, y los efectos preventivos frente a factores y a riesgo cardiovasculares, ¿no? Como ya he sabido. El consumo en uno de ellos, yo os voy a hablar de estudios, a la parte más aburrida de la presentación. Entonces, en uno de ellos se hizo durante 4 semanas, que no era un tiempo muy real, pero bueno, se hizo, con 127 pacientes que estaban con predisposición a padecer diabetes tipo 2, con el consumo de 42,5 gramos de almendras, se vio que se reducía el apetito, como hemos dicho antes, que se moderaba la concentración de glucosa en sangre y se mejoraban los niveles de vitamina E. El resultado en el mes fue que tomando 250 calorías diarias de almendras, los participantes no aumentaron de peso y además de eso, no fueron los que no aumentaron de peso, sino que, como hablábamos antes, habían reducido la grasa abdominal y la... Entonces, básicamente estas también se incluirían los fritos y lo que nos aportan es el omega 6 que contienen está desequilibrado, no tiene omega 3, la cantidad de omega 6 es excesiva, por lo tanto estos serían favorables, sino que nos causarían inflamación, todo lo contrario que buscábamos con las otras. Y aparte también tienden a desarrollar problemas cardiovasculares, totalmente lo opuesto que buscaríamos, ¿no? Como podemos ver, el aceite de coco es una grasa saturada. Raya de cintura. Por lo tanto, se vio que el consumo de almendras podría ser una buena opción como snack saludable en la hora de la pérdida de peso, en las dietas de pérdida de peso. Este estudio duró más años, duró casi 10 años, se hizo con más de 44.000 personas.
En ellos todos eran participantes mayores de 19 años y entonces se vio, volvemos a lo mismo, ¿no? Se vio que se había habido un aumento de nutrientes a nivel global, se había mejorado la calidad de los hábitos alimentarios, además que disfrutaban de un mejor estado fisiológico en comparación con el grupo el otro grupo que no había hecho la dieta, o sea, comiendo las almendras de forma habitual durante esos 10 años. No eran diarias, pero era de forma habitual. Dicen, al parecer ser, que el consumo de 56 gramos de almendras diarios en embarazadas, es fue otro de los estudios que se hizo con un grupo específico, en embarazadas que sufrían sobrepeso y obesidad, también les ayudó a mantener un estado, o sea, a reducir el peso y a mejorar el apetito y ayudarlas a promover un peso saludable durante el embarazo y después del embarazo. Y en este estudio que hablamos aquí abajo de American Heart Association, os voy a poner, fue el que hemos hablado antes, los 137 participantes. Estos son 42,5 gramos de almendras. Bueno, hay 42, el 0,5 me lo comí antes, tenía hambre. Y esto es un muffin. Ese estudio se hizo en comparación, comiendo esto al día o esto al día. El resultado fue ese. El resultado fue que, ingiriendo esto al día, se había conseguido perder masa abdominal, se había perdido cintura, o sea, centímetros de cintura, además de que había mejorado el estado de glucosa en sangre y todos los componentes que pueden tener las almendras frente a un muffin de banana que se había hecho. Aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, bueno, si lo podéis ver, este es el estudio, el negro es el estudio de almendras y el otro es el estudio con el muffin. La grasa total, la masa total no había variado mucho, pero sí que vemos una gran diferencia en la grasa abdominal. También se notó en lo que eran las piernas, la diferencia, y en el abdomen. La grasa, la belly fat que ellos le llaman, es a la grasa abdominal, pero aquella que produce más riesgo cardiovascular, porque es la que se encuentra alrededor de los órganos, especialmente en el corazón. Y entonces, volvemos a estas almendras. No tengo ninguna offshore en Panamá con las almendras, que de cara. El consumo de almendras, aquí vemos 20, os puedo decir que 42 gramos son unas casi 40 almendras, o sea que casi gramos por almendra. Las almendras son ricas en nutrientes. ¿Por qué nos ayudan a perder también peso? Porque son ricas en fibra. Es una fibra insoluble que en el intestino atrapa y eliminamos desechos con nuestras heces. Las almendras crudas, ¿no? Las almendras tostadas ligeramente. Sí, es una... Saladas y tostadas ligeramente. Sí, sí. Siempre hemos creído, hemos tenido la tendencia a las almendras crudas, pero los estudios se hicieron con almendras saladas ligeramente tostadas. ¿No se pierden nutrientes al tostarlas? Parece ser que no. Parece ser que no. Los estudios que yo he leído, ninguno lo decía. No. Con piel, imagino. ¿Perdón? Con piel. Con piel, sí. Pero la sal, porque la sal no tens líquids, ¿no? Supongo que yo, para mí sí, pero te digo, yo me he basado en estudios, por eso he dicho que hablo la parte más de esto, los he leído todos, los he traducido todos, porque todos están en inglés, y ha sido un arduo trabajo, pero bueno, lo puedo mirar, o sea que lo puedo seguir investigando. Ya hemos dicho que es rica en vitamina E, un gran antioxidante, que además la vitamina E sabemos que si tomada como suplemento, como sola, puede tener efectos negativos, pero tomada junto con la almendra, con todos sus nutrientes, hace una simbiosis buena, que es la que nos ayuda también a recuperar y a poder absorber esos antioxidantes. Controlamos contra el peso, como ya hemos hablado, como todo ha quedado claro, reduce el colesterol, el daño celular, que es un anti-aging, el riesgo de mortalidad por causa de infarto al reducir el colesterol y mejorar la salud intestinal por la fibra que nos aporta. Hemos de decir que en todos los estudios cuando se utilizaban los grupos, tanto el grupo de almendras como el grupo que no las tomaba, el grupo que tomó los muffins, su LDL y VLL subió, cuando el grupo que tomaba, incluso bajó el HDL, que es el colesterol bueno, o sea, el HDL, el colesterol bueno, como conocemos, el LDL el malo. Mientras que el grupo de las almendras redujo el LDL y aumentó el HDL.
Las grasas también nos ayudan a nuestro estado de humor, y esto mi compañera os va a explicar más bien. Gracias. Las grasas también son muy importantes para nuestro sistema neuronal. Las grasas, y concretamente el colesterol, son un combustible esencial para nuestras neuronas. Diversos estudios han mostrado que gente con los niveles de colesterol más bajos tienen más probabilidades a la larga de padecer trastornos neuronales, así como depresión. Concretamente, un estudio que se realizó en 2003 concluyó que los ancianos que tenían el colesterol bajo tenían un 300% más de probabilidades de padecer depresión que aquellos que lo tenían alto. El colesterol afavoreixes l'LDL o l'LDL o el colesterol total? Vale, eso es una cosa que quiero que reflexionéis, o sea, que creo que debemos reflexionar todos un poco, porque siempre se nos ha vendido el HDL como el bueno, el LDL como el malo, pero realmente el LDL es el colesterol que nos lleva, el colesterol del hígado, a estas neuronas y a todo nuestro cuerpo. Por tanto, todo el colesterol LDL es malo. Si realmente esto es así, no tiene por qué ser todo el LDL malo. A lo mejor deberías preguntarnos cuál es el malo, que es el que está oxidado, y qué es aquello que está oxidando nuestro colesterol. Pero no en sí el colesterol LDL tiene por qué ser malo. Clar, però això està molt bé, però quan tu tens una analítica davant i dius, escolti, vostè té un LDL pels núvols i un HDL molt baix, tot i que el colesterol total està amb unes xifres correctes, no pot ser, perquè... Pero no se tienen que mirar así los valores. Para saber si tú tienes el colesterol bien, hay una ratio que se tiene que hacer entre el colesterol total, entre los triglicéridos y el HDL. Entonces aquí sabes el riesgo que tú tienes cardiovascular. Pero no porque el LDL o el HDL tienen unos valores, quiere decir que tú tengas mal el colesterol o bien. Entonces, si esto realmente es así, yo lo que quiero que reflexionemos todos es: ¿realmente el colesterol es tan malo como nos han dicho? ¿Y realmente estamos haciendo bien en bajar el colesterol a todo el mundo? Si esto es así, creo que hay algo que no estamos haciendo muy bien. Por otro lado, como ya hemos comentado con la dopamina, las grasas nos ayudan, al aumentar la saciedad, ayudan a equilibrar nuestro sistema nervioso y nos ayudan a disminuir la ansiedad. Además, las grasas forman parte de las membranas de nuestras células nerviosas y, por tanto, si nos faltan grasas, esas membranas o estas células no funcionan bien y pueden producir comportamientos hostiles, irritabilidad o aún más ansiedad. Y como ya hemos dicho, muchas veces cuando hacemos dietas de pérdida de peso, lo que hacemos es disminuir grasas. Y si disminuimos grasas, aumenta la ansiedad, aumenta la irritabilidad y muchas veces dejamos de hacer este tipo de dietas y fracasamos por este motivo, porque nos faltan grasas. Te echaban de menos. De un cerebro a otro cerebro, el sistema digestivo. Últimamente estamos hablando que tenemos dos cerebros, ¿no? Uno el que tenemos aquí y otro el que tenemos aquí. Se le conoce como el segundo cerebro, y la microbiota intestinal es esos son microorganismos vivos que viven en nuestro sistema digestivo. Ella ha evolucionado con el ser humano, se ha adaptado a nosotros y estamos conviviendo con ellos, o sea que somos una simbiosis perfecta, cuando todo va bien. ¿Qué funciones tiene la microbiota en el organismo? Pues nutricionales, metabólicas y protectoras. No debemos olvidar que sintetizan la absorción de algunas vitaminas, como la vitamina D y la vitamina K, aparte de minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, el sodio. Producen energía para el ser humano y para ellas mismas, o sea, trabajan para ellas y para nosotros, para el exterior y para el interior. Y evitan la entrada de gérmenes patógenos, o sea, que hacen como una barrera para evitar que nos contaminemos y estemos en un estado de enfermedad. La microbiota participa en el rescate de la energía en el colon. Llega todo al colon, ella lo absorbe, ella lo trabaja y ella nos produce la energía. Los lípidos, en ese caso, tienen mucho interés porque, como hemos dicho antes, son alimentos que son energéticos y nos ayudan con la energía. Y además que lo almacenan en los adipocitos. Existen dos tipos de flora en nuestro sistema digestivo, que son la dominante y la subdominante. Por el nombre ya sabemos que una domina a la otra, o una tiene más poder que la otra.
En las dominantes tenemos las bacteroidotes, los Clostridium y Helicobacterium, que les sonará como a mí, un poco raro. Y las bacterias, las subdominantes, las Firmicutes, que este ya me suena mal, no sé por qué, pero... y el Actinobacterium. Y ellas están en equilibrio. Cuando están en equilibrio, todo funciona bien, es Wonderland, es el país de las maravillas, y impiden la multiplicación de patógenos y que estos patógenos lo impedirlos que lleguen pasen a la sangre y al torrente sanguíneo. Pero, ¿qué pasa cuando esto se descompensa? Cuando la microbiota está alterada, cuando los subdominantes se vuelven dominantes, es cuando empieza el problema. Se han visto en estudios, vuelvo a ellos, que la microbiota de la gente, de personas obesas o con sobrepeso, tiene una flora intestinal subdominante que domina. O sea, es la que tiene más cantidad. Existe un porcentaje mayor de Firmicutes, la que os he dicho antes, que en comparación con los bacteroides que tienen la flora dominante. Espera. Volvemos al estudio que hemos hablado antes. El seguimiento de voluntarios obesos que recibieron una dieta hipocalórica cambió. Pasaron de tener una flora subdominante que dominaba a volver a tener una flora equilibrada y sobre todo una flora donde los dominantes, los bacteroides, estaban en su número correcto. ¿Y qué nos beneficia qué beneficios nos aporta una flora con predominio de bacteroides? Pues aparecen ser protectores contra el desarrollo de la obesidad, como hemos dicho, o sea, cuanto más subdominante, problema de obesidad. Si hay un equilibrio, no tendríamos que tener un problema de obesidad, lo que puede explicar mayor eficiencia en la extracción de energía a partir de los alimentos. Lo que les he dicho antes, una flora intestinal en equilibrio lo que hace es que absorba los nutrientes, los absorba bien, nos dé energía para nosotros y para ella. El consumo de prebióticos y probióticos podría ayudar a mantener la homeostasis de la microbiota intestinal, previendo alteraciones no deseadas y estimulando los mecanismos implicados en la sensación de saciedad. Vuelvo a sacar mi magdalena, que lleva desde ayer comprada, y las almendras. Como hemos visto en la balanza cuando estaba desequilibrada en la parte obesa, se sabe que los Firmicutes están muy relacionados con los hidratos de carbono, sobre todo con los refinados. Entonces, el consumo como hemos hecho antes, de almendras o de muffins o refinados, pan blanco, lo que sea, incide también en este tipo de flora, en nuestra flora intestinal. Por lo tanto, si abusamos de esto, tendremos una subdominante que domina. Así que la balanza está ahí puesta. Tenemos que elegir hacia dónde queremos ir. Si queremos el equilibrio o si no lo queremos. ¿Qué son probióticos y prebióticos? Unos son los que ya tenemos, que son los pro. O sea, son los microbacterios vivos que ya tenemos en nuestra flora intestinal de forma habitual y que podemos aumentarlos con según qué alimentos, como el yogur natural, la levadura de cerveza, el chucrut sin pasteurizar, y los alimentos prebióticos, que son el alimento de los probióticos. O sea, ellos son los que se encargan de alimentar a los probióticos, que serían como la cebolla, el ajo, las alcachofas, las acipolias y la miel. Como os he hablado de la microbiota y de los refinados, mi compañera os va a hablar ahora de las dietas bajas en grasas, altas en hidratos o viceversa. Gracias. Pues para ver cómo afecta todo lo que hemos estado hablando ahora a la hora de la pérdida de peso, hemos encontrado un estudio que comparaba una dieta baja en grasas, una dieta baja en carbohidratos y una dieta mediterránea en cuanto a la pérdida de peso. Este es un estudio que se realizó durante 2 años en 322 personas con sobrepeso y obesidad y algunas con tendencia pues, a padecer diabetes tipo 2 o enfermedades coronarias. Entonces estas personas se dividieron en 3 grupos. En un grupo se les dio una dieta baja en grasas, la cual propone la Asociación Americana del Corazón. En el grupo 2 se les propuso, en el primer grupo bajo en grasas también había una restricción calórica, 1.500 en mujeres y 1.800 en hombres, y se les limitaba el consumo de grasas.
En el segundo grupo se les proponía una dieta mediterránea, donde también había una restricción de calorías, 1.500 en mujeres, 1.800 en hombres, y un consumo de grasas moderadas. En el último grupo es una dieta baja en carbohidratos, que se basaba en la dieta Atkins, donde no había restricción calórica y el consumo de grasas, pues, sin restricción, el que quisiera. Lo que sí que se recomendaba es evitar aquellas grasas trans, por tanto las grasas no saludables. Pues bien, en el estudio se vio esto, que durante los primeros 6 meses, en las 3 dietas es donde había más pérdida de peso. Pero como podéis ver, la línea lila sería la baja en carbohidratos, es la que presentó una mayor pérdida de peso durante estos 6 meses. Después la dieta mediterránea, pero bastante lejos de la baja en carbohidratos, y luego la dieta baja en grasas. Y luego en las tres había como una fase de mantenimiento, pero al final del estudio, al final de estos 2 años, las personas que habían perdido más peso fueron aquellas que realizaron una dieta baja en carbohidratos. En los hombres se vio muy claramente que los hombres con una dieta con carbohidratos son los que habían perdido más grasa, y en mujeres estaba bastante a la par entre dieta mediterránea y dieta baja en carbohidratos. Lo que sí que se tiene que decir es que en el estudio de 322 personas, 277 eran hombres y solo 43 mujeres. Por tanto, el grupo de representación de las mujeres era bastante pequeño y tampoco sé si es muy representativo. Pues bueno, en todo caso, la que más presentaba pérdida de peso fue la baja en carbohidratos, y también se vieron una mejora en los biomarcadores, ya sea de la glucosa, de la insulina, del colesterol, de los triglicéridos, entre muchos otros. Por tanto, este es otro estudio que encontramos, que, bueno, se tiene que decir que la muestra tampoco era muy grande, por tanto tampoco es muy representativa, pero es un estudio que se hizo también con personas con sobrepeso y obesidad, y aquellos, un grupo con dieta baja en grasas y el otro bajo en carbohidratos. Y aquellos que perdieron más grasa fueron aquellos que hicieron una dieta baja en carbohidratos. Como podéis ver en el gráfico, el rojo y el azul serían los hombres, esta roja sería la baja en carbohidratos y el azul sería la baja en grasas. Y como podéis ver en los tipos de grasa, tanto la grasa periférica como la grasa corporal en general se perdió mucho más con la baja en carbohidratos que respecto a la baja en grasas. Y en mujeres la pérdida no fue tanta como en hombres, pero también se perdió mucho más grasa con la dieta baja en carbohidratos que no con la baja en grasas. Por tanto, una dieta alta en grasas comparada y baja en carbohidratos sería una dieta mucho más saciante, como ya hemos comentado antes, donde se presenta una menor tasa de abandono, porque no hay esa ansiedad por comer y la gente acostumbra pues, a mantenerse más saciado y se hace más llevadera ese tipo de dieta. No influye sobre la insulina, porque las grasas no requieren de la insulina. Mejoran los biomarcadores, tanto de los triglicéridos como de la glucosa como de la insulina. Mejora la salud cerebral, como hemos comentado que las grasas y el colesterol son el combustible necesario para nuestras neuronas, y también, al contrario de lo que se nos había dicho, mejora la salud cardiovascular y protege las arterias. En cambio, una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, hay una tendencia a comer más, por eso que decíamos de la ansiedad y de los picos de glucosa, que igual que sube el pico, baja el pico, entonces es cuando nos da otra vez hambre para volver a comer. Hay una menor pérdida de tejido adiposo, porque cuando tenemos mucha glucosa en sangre, nuestro cuerpo tiene que tender a quemar esa glucosa y por tanto no quema grasa como combustible. También, las hiperglucemias, hiperinsulinemias hacen que haya una mayor tendencia a una inflamación crónica, y la inflamación crónica en los últimos estudios se está viendo que es como la base de muchas enfermedades metabólicas, como serían la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. Eso no quiere decir que los carbohidratos produzcan cáncer, pero sí que se ha visto en estudios que los tumores malignos se alimentan de glucosa para poder crecer. Por tanto, no contribuyen en este sentido a mejorar esta patología. Y hay una mayor tendencia al estancamiento, por lo que me comentaba mi compañera del genotipo ahorrador, que cuando hay poca grasa, nuestro cuerpo tiende a ahorrar energía porque detecta que falte, por tanto baja el metabolismo y
se produce una menor pérdida de peso. Yo ahora voy a dar las soluciones, ¿vale? Las soluciones un poco que hemos como llegado a la conclusión que podemos hacer de cara a todo este proceso, a nivel de la grasa, ¿no? Es decir, si la subimos, qué tipo de dieta puede ser la más saludable. Y hemos propuesto dos tipos de dietas. En este caso vamos a hablar de la dieta cetogénica, ¿no? Y para que vosotros lo veáis, he hecho, bueno, como dos partes para dividir lo que nos están recomendando a nivel como en todo... Otra vez esto. ¿Me escucháis? Vale. Lo que nos están recomendando a nivel de como, o sea, científico generalizado, lo que se está estandarizando, ¿no? Que sería que tú comas muchísimo cereal. Es la base de la dieta recomendada. Luego te recomiendan las verduras, bueno, menos mal, pero también veis que un montón de fruta, ¿vale? Y luego ya te ponen la proteína y demás. Bueno, pues nosotros proponemos otro sistema, que sería el sistema de un montón de verdura, eso siempre, que es algo que todo el mundo se olvida, de llenar el plato de 3 partes de verdura, algo súper importante, que nadie, ¿sabes? Parece, oh, yo hago paleo, muy bien, ¿y qué comes? Pues solo carne. No, ¿sabes? Tienes que incorporar la verdura en tu dieta para realmente ser saludable. Luego, por otro lado, sería, luego os lo explicaré mejor, una porción de proteína y luego ya, o sea, lo del tema de las grasas, un poco de fruta, como ha dicho Marc en su conferencia anterior, y bueno, pues nada, ahora vamos a ver un ejemplo. Eso para que veamos la diferencia entre una cetogénica bien hecha y una cetogénica mal hecha, ¿vale? Porque sería la primera parte de esto, la cetogénica, lo que defendemos. Una cetogénica mal hecha, pues sería la foto que tenéis aquí, es decir, carne, solo carne, es decir, parte de proteína. La proteína también es huevo, la proteína también es pescado, la proteína son frutos secos, ¿vale? O sea, la proteína se encuentra en muchos sitios. Entonces, si tuviéramos que escoger, pues lo escogeríamos un poquito más complementado. Y no hace falta que la hagas exageradamente proteica. Es decir, aquí tenemos que una cetogénica mal hecha sería con un 25% de proteína, o sea, de proteína en todo el valor. Aquí puede ser normoproteica, no hace falta que te pases. Si una normoproteica está entre el 15 y 20% de tu plato, no hace falta que te pases. Luego, por el otro lado, mal hecho sería sin verdura, como ya he comentado, y el tema de que no le pongas grasa, porque principalmente nuestro cuerpo funciona con un montón de grasas, es decir, todas nuestras celulitas del cuerpo, cada parte de nosotros tiene grasa. Entonces, si tú no le das grasa a tu cuerpo, evidentemente no va a poder estar bien. Y, por ejemplo, también lubrica lo que son las articulaciones, bueno, pues es muy importante, o sea, hay que comer grasa. La cosa es grasa de buena calidad, entonces la propuesta que yo reflejo aquí antes con estas imágenes sería pues, un buen kefir de cabra, que puede ser un buen probiótico, enlazado con lo que han dicho mis compañeros, y luego pues otras grasas como por ejemplo el aceite de coco, que es muy bueno para la salud. Que vale, que el aceite de oliva, si es virgen extra de muy buena calidad, lo defiendo por encima de todo, pero son tipos de aceites diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver el equilibrio, también lo que han dicho ellos, del omega 3 y el omega 6, para ir bien. Entonces, las verduras también. Os he puesto aquí el segundo, o sea, esto sería la dieta cetogénica. Hay muchísimas dietas cetogénicas y es una, o sea, es como una manera de denominar un tipo de dieta que sería bajo en hidrato de carbono. Pues dentro de las cetogénicas, una opción muy buena que también se calificaría como evolutiva, porque elimina todo lo que el ser humano no ha necesitado durante todo el proceso de vida para alimentarse, o sea, elimina todos esos alimentos que no han formado parte de la evolución humana. Entonces, por eso se llama evolutiva. Tenemos la primal. La primal es muy buena opción y ahora os diré un poquito por qué. Walter Boekli, del 1970, nos la presenta y entonces tenemos a alguien muy representativo actualmente que se encuentra fácilmente y lo he puesto como ejemplo para tener una imagen visual y para recordarlo, asociarlo a algo. Pues sería Mark Sisson. Mark Sisson es pues, una persona que está haciendo esta dieta y defiende que el humano, en este caso, es omnívoro. Como ya os he dicho, también puede ser que tiendas a una dieta más vegetariana, puedes utilizar pues, más huevo o hacer una flexitariana, por ejemplo, con pescado,
con el pescado azul para que tenga omega 3. O sea, no estoy defendiendo simplemente la carne en el plato, que esto quede claro. Y sería con el plus de lo que llamamos una buena grasa. Entonces, los cereales integrales también los permite la Primal y podríamos consumir poco. En este caso poco, pues llevamos máximo pues, a un 20%, pero no comparado con lo que te recomiendan las recomendaciones generales, que sería un 50%. Es decir, hola, ¿vale? Porque es que trae muchos problemas. Entonces luego, claro, los lácteos también los permite un poquito, ¿vale? Pero los lácteos, como decimos, somos ya adultos, no necesitamos leche, es decir, ya hemos crecido, entonces poquitos, no nos pasemos. Grasas buenas, que vienen del pescado, vienen del aceite de coco, del aceite de oliva, fuentes buenas. Y luego el tema de las bases científicas también, bueno, lo he puesto un poco así a nivel general, pero es que este hombre también en su libro también se ve que explica mucho sobre base científica, por eso ellos han hablado muchos de estudios, pues aquí tenéis una bibliografía interesante. Bueno, entonces seguimos y para que lo veáis claro otra vez, vuelvo a reiterar el ejemplo, ¿no? Una parte de proteína es un poco diferente la representación, pero al final es lo mismo, ¿vale? Para que lo veáis, una parte de proteína, verdura, un poco de grasa, fruta limitada, lo mismo. Y entonces tenemos unos ejercicios que están recomendados, que no, sí es verdad, los ejercicios eran en otro, ¿vale? Ahora tenemos unas diferencias para distinguir dos tipos de dietas que se están haciendo a nivel evolutivo, que se defienden mucho en la sociedad actual como gente deportista, ¿no? La Primal versus la Paleo. La Primal, la diferencia con la Paleo es que acepta los lácteos. En cambio, la Paleo no, o sea, limita mucho las grasas. En Primal es barra libre de grasas. Grasas buenas, vuelvo a decir, siempre grasas buenas. Es lo que a veces a la gente le confunde. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? En la Paleo estarían limitados, en la Primal barra libre. La grasa, también otra cosa buena que hace en dietas de adelgazamiento es que, como ya sabéis, es pringosa, ¿no? No se disuelve en agua. Entonces lo que pasa es que en el estómago, en los mecanismos de saciedad a nivel fisiológico, como que hay unos detectores y los pringa. Y eso hace que la saciedad se alargue durante horas. Entonces es bastante normal que si empiezas a introducir grasa en tu vida, tu sensación de hambre baje. O sea, no es raro, es bastante normal. Entonces vas perdiendo kilos, no te das cuenta, vas perdiendo sensación de hambre. Tampoco es que no tengas hambre nunca, tienes hambre, pero cuando toca, ¿vale? Y entonces tendríamos también que permite la Primal, es algo que está mal hecho, permite ocasionalmente los edulcorantes artificiales. ¿Qué esto por qué? Pues porque venden productos. Cuando se venden productos, pues ¿qué se hace? En el pote le meten los edulcorantes artificiales para que tenga más sabor. Pues por ejemplo he puesto aquí los productos comerciales como la proteína whey. En cambio la Paleo no lo permite eso, ¿vale? O sea, un poco de comparación, para tener sentido común sobre todo. Y entonces la cetogénica mal hecha no incluye verdura, mucha gente lo que ya he dicho, es decir, para que se os meta en la cabeza, se tiene que comer mucha verdura, ¿vale? Lo repito otra vez. Vale, siguiente. Y entonces un ejemplo, ¿vale? Para que lo tengamos aquí más claro todavía, por si no he insistido suficiente. Tenemos que comer bastantes vegetales, una porción de proteína, una parte de grasa buena, y esto en el plato principal. Y luego esto sería un poco durante el día, porque tampoco yo personalmente comparto con muchos profesionales que la fruta mejora aislarla de las comidas, porque si no fermenta. O bueno, hay otra gente que quizá lo defiende, y en mi caso lo prefiero así, ¿no? Pero bueno, también recomienda un poco de fruta al día, pero sin pasarse. Vale, y entonces luego por otro lado yo he propuesto un desayuno, que sería que es una creación mía, que como estamos tan adictos al pan y a los cereales y a todas estas cosas que llevan gluten, porque se ponen los receptores opiáceos de nuestro cerebro, entonces nos hacen estar adictos, ¿no? Lo que se llama el libro del cerebro de pan. Pues en vez de buscar un huevo frito con pan, pues haces un aguacate a la plancha y está delicioso. O sea, en vez del pan, pones el aguacate. Brutal, te haces unos montaditos y aquí tienes una composición de plato de chef. Entonces lo pasamos y por último ya...
por último ya simplemente vamos a hablar de lo del tema de los ejercicios que siempre acompañan una buena dieta y recomendamos unos ejercicios que sean hipopresivos. Hipopresivos sobre todo son estáticos, pero que te sostienes. Yo que sé, es que no me voy a poner ahora a hacer ejercicios, pero en la mutua de terapias naturales, o sea que es la que complementa el Instituto de Roger de Llúria, donde hemos estudiado nosotros, allí hay un vídeo donde los podéis ver. Entonces ahí los hicimos en clase, era bastante chulo. Nos pusimos en grupo todos y de 2 en 2, de 1 en 1, hay algunas propuestas muy interesantes. Son muy estáticos. Luego, por ejemplo, vale, y entonces de fuerza tendríamos, por ejemplo, los hombres de gimnasio, estos que se ponen así, cada vez más las mujeres, no voy a decir que no, porque las mujeres también son culturistas, pues serían los de fuerza, los de pesas, ¿no? Y mejor que no el hecho de hacer mucho cardio. Y por último, tenemos también que en la primal se defiende que se haga en la naturaleza. Si puede ser no encerrado en un gimnasio, mejor caminar descalzo por la naturaleza, y porque es como conectas más con la dieta evolutiva, que es la de la que hablamos, de la naturaleza, de lo que venimos. Vale, entonces si pasamos al siguiente ya sería un poco la conclusión de todo lo que hemos estado hablando, para hacer un poco de reflexión. Las grasas no son necesarias son necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo correctamente, los hidratos de carbono menos, y sobre todo si podemos hacer un buen desayuno de grasa, eso nos permite que se activen las vías metabólicas de los cuerpos cetónicos, lo cual es lo que se quema, o sea, empieza la lipólisis, perdón, se empiezan a romper los lípidos, entonces nos acostumbramos. Vale, entonces para acabar ya simplemente que tengáis en cuenta, porque ya está el tiempo, el efecto saciante de las grasas, y muchas gracias. Esto no ha sido solo un trabajo de los 4, sino de toda la clase. Gracias por la vuestra asistencia. No me es una política. Los frutos secos crudos no son saludables. Los frutos secos tienen que o bien remojarse, o bien tostarse, o bien secarse al sol. Pero los frutos secos, las almendras concretamente, ya que estamos hablando de almendras, crudas irritan el intestino. Tienen antinutrientes que impiden la absorción del magnesio y del calcio y no son beneficiosas.